Yo voy a volver a lo coyuntural. Muy bien, mejor. Pero voy a tomar como elemento casi central del análisis esta última reflexión que haces, que es la asociación de antifranquismo y democracia y autogobierno, o reivindicación de autogobierno, ¿no? Nacionalista, ¿no? A nosotros nos ha tocado hablar de este tema que es la crisis nacional, y creo que es en relación a las elecciones últimas, y es una especial responsabilidad porque es un tema sobre el que ha versado estas últimas elecciones, ¿no? Todo ha girado un poco a esto hasta el punto de que se han planteado como en este sentido unas elecciones casi constituyentes, como una decisión de qué somos, ¿no? Se decidía estos días, ¿no? Y yo me acordaba de algo que repetía siempre Freijóo, ¿no? Porque esto para mí es una cosa novedosa. Freijóo decía que en el año 70, creo que era, yendo un compañero suyo en la Universidad Alemana a preguntar, a debatir el tema de tesis con un profesor, le he dicho, quiere hacerlo del marxismo, pero ¿qué quiere hacer? Una inversión en el pasado. Y a mí esa frase que recibió aquel estudiante, escuché de Freijóo, siempre me llamaba la atención, porque yo cuando quería plantear lo del tema del nacionalismo, pues hace unos años siempre no me decían esto de quiero hacer una inversión en el pasado, pero el gesto escéptico era similar, ¿no? Pero ¿cómo? Esto es una especie de atavismo, o sea, esto no es el rumbo de la historia, ¿no? Bueno, pues parece que sí, que vuelve a ser el rumbo de la historia, y que vuelve a serlo especialmente en el caso español, donde tiene una coyuntura particular, ¿no? Yo lo que voy a defender aquí es que en estas elecciones se puede advertir una especie de punto de partida en la salida de esta crisis territorial o de crisis nacional. Un punto de partida, ¿por qué? Porque los elementos contendientes o de choque más potentes, las partes en conflicto más potentes, han empezado a asumir en estos últimos meses y en estas elecciones en particular sus límites propios, es decir, la imposibilidad de una presunción con la que se manejaron en este tiempo, ¿no? Tanto independentistas como unionistas, ¿no? Y es la posibilidad de la derrota absoluta del adversario. Esto se ha planteado, ¿no? Se ha planteado primero por el independentismo, luego por el unionismo, y yo creo que en este último tiempo lo que se ha puesto en evidencia es la gran paradoja de la cuestión nacional, identitaria, ¿no? Y es que ambos llevan o producen el efecto contrario al deseado, es decir, que el unionista consigue disgregar, en este caso el español consigue disgregar España, ¿no? Si lleva su propuesta muy al extremo, y el independentista produce el mismo efecto dentro de la comunidad que quiere homogeneizar, que es la catalana, ¿no? Y esto a mí ya me parece suficientemente interesante como tema filosófico, porque siempre se dice creo que con mucha razón, que el nacionalismo, como tema político, tiene una capacidad performativa, una capacidad de construir realidad social enorme, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta construcción de realidad tiene sus límites. Me gusta decir a Curro, ¿no? La realidad social no es arcilla, o sea, no la podemos moldear, ¿no? Y esto es algo que el nacionalista de diferentes signos tiende a olvidar, a pesar de la potencia que tiene, insisto, su herramienta, ¿no? No es arcilla, yo siempre cuento lo mismo de Julio Camba, y es que le decía aquello se lo habéis oído, denme 1.000.000 de pesetas y un periódico y convertiré el Getafe en una nación, ¿no? Pues yo creo que esta es una anécdota que refleja la ignorancia respecto a lo que puede significar el nacionalismo. O sea, es que la realidad siempre te ofrece resistencias, precisamente por su carácter plural en temas de identidad, ¿no? Porque en la realidad operan
inercias y tradiciones históricas con las que el buen nacionalista tiene que saber articular, tiene que saber conjugar. Sobre el caso español, yo lo que voy a utilizar aquí es dos metáforas para explicar estas inercias o pulsiones históricas. Dos metáforas históricas que son las del austracismo y la del borbonismo, ¿no? Podemos discutirlas, si quieres, pero ¿a qué llamo yo austracismo? Bueno, pues a esa pulsión por separar los ámbitos de soberanía, por separar, por disgregar, por acotar los ámbitos de decisión. Mientras que el borbonismo, que es otra pulsión histórica en España, lo que ha tendido generalmente es a aglutinar, a unificar, a centralizar los ámbitos de decisión, ¿no? Por una cuestión de límites de tiempo y de paciencia, me voy a limitar a la coyuntura actual y a las últimas expresiones que ha tenido este austracismo y borbonismo, que han sido, a mi juicio, el independentismo por un lado y el aznarismo por el otro, ¿no? Pero sí lo que quiero señalar de entrada es que ninguna de estos planteamientos, ninguna de estas pulsiones tiene que ver demasiado, a mi juicio, con una concepción moderna o una concepción federal de la soberanía, ¿no? Moderna en el sentido de la posguerra, primera posguerra mundial hasta hoy, ¿no? En la que la soberanía se entiende de una manera mucho más policéntrica o mucho más compleja, si se quiere. Se advierte la necesidad de articular centros de decisión diferentes y, por tanto, la necesidad de crear un pacto, ¿no? que los haga compatibles, ¿no? Ambos me parece que tienen que ver con una concepción más bien monárquica de la soberanía, ¿sí? Un trasunto monárquico. Antes Reyes hablaba del trasunto religioso o cristiano de la universalidad, ¿no? Pues hay un trasunto monárquico en ciertas maneras de concebir la soberanía, que es concebirla como una expresión de voluntad única o unívoca, ¿no? Sí, y que por tanto no tiene ninguna necesidad de hacerse cargo del otro, ¿no? Un buen ejemplo de no sé si bueno, pero también se puede discutir, ejemplo de este espíritu federal es la Constitución del 78. La Constitución del 78 es un mecanismo para articular, entonces, voluntades de soberanía diferentes, ¿no? Pero que no ha venido acompañado por una cultura federal correspondiente. Ahora explicaré por qué, ¿no? ¿Cuáles son esas demandas que se conjugan, ¿no? ¿Por qué digo que se conjugan esas demandas? Porque yo creo que hay un episodio y su conclusión que lo explican bien, y es el retorno de Tarradellas. El retorno de Tarradellas, pensemos, momento pre-constitucional, ¿no? Antes de la Constitución, se recibe a Tarradellas como presidente de la Generalitat, ¿sí? Única institución, por cierto, republicana, que se reconoce o restituye en el momento de la transición, ¿no? Esto no es baladí, esto es una cosa que ha pasado, que se pasa por alto a menudo, creo, y que, por cierto, Juliana le gusta recordar, ¿no? Pero que está en la base de la propia redacción constitucional, ¿sí? Cuando hablamos de nacionalidades históricas, nos referimos precisamente a algo que explica Renan y que conjuga la voluntad o la decisión y la historia. Es decir, nacionalidades históricas son aquellas comunidades que han mostrado históricamente su voluntad de autogobierno. Y esto es lo que se reconoce en la Constitución, con tal figura de nacionalidades históricas. Y esto es lo que se reconoce en el mecanismo de aprobación estatutaria, que, recordemos, es, primero, se aprueba por el Parlamento correspondiente, se le pasa el cepillo, como diría Guerra, en el Parlamento español, pero se reserva la posibilidad, en modo de referéndum, de que el resultado final sea aprobado o no por parte de la comunidad originaria, ¿no? Este mecanismo, rotundamente federal, a mi juicio,
es lo que se ha venido abajo, lo que se ha destruido en la sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo del 2010 respecto al Estatuto Catalán. ¿Y por qué se destruye? Bueno, pues entre otras cosas por una cuestión que no se le da importancia en aquel momento, pero yo creo que la tiene ahí mucho, y es en la cuestión del preámbulo y de la categoría de nación. Se asume, influido yo creo por el debate en el País Vasco entonces, que venida hasta entonces, digo, que la nación solo puede ser, la expresión de nación solo puede ser una nación cultural, puesto que nación política solo hay una. ¿Sí? Y esto es contradecir nítidamente lo que propone o lo que se recoge en el Pacto Constitucional del 78. A mí esta me parece la mejor prueba del desvanecimiento de una cultura, o de la solución de una cultura federal que estaba incipiente en el 78 y que no se ha cultivado, ¿no? Explicaré a continuación por qué creo que no se ha cultivado, ¿no? O cuáles han sido los pasos que hemos seguido desde el 78 hasta entonces, ¿no? ¿En qué consiste esta reescritura de la cuestión nacional? El punto de partida es el felipismo. O sea, a la mañana Monereo hacía mención de que todos éramos europeístas, ¿no? Es la cultura, la ideología dominante. ¿Sí? Esta es la idea dominante en el felipismo, ¿no? La idea orteguiana. Europa es la solución, será la solución a un problema español. Será más bien la disolución. Porque se plantea que el problema no es un problema político, que era como lo planteaba realmente Azaña. Esto es un problema político y tiene una solución en cultura federal política. ¿Sí? Un problema de conflicto, de soberanías, de demandas, de autogobierno. Y tiene una solución política. La de Ortega es que esto no se puede resolver. Y esta es la posición dominante por parte del felipismo. Esto no se puede resolver. Aquí lo que hay que ir es a la conllevancia. Pero es que además esto no tiene solución, pero tiene disolución. Es decir, a la larga se resolverá porque el mundo va en otro rumbo y estos problemas no serán los nuestros dentro de poco, ¿no? Esto no excluye que los felipistas actúen como los define el New York Times, ¿no? Como jóvenes nacionalistas españoles, ¿no? Cuando ganan las elecciones, ¿no? Y son los que impulsan políticas lingüísticas contra los procesos de normalización de lingüística en las comunidades, o son los que fomentan la idea del café para todos, ¿no? Que es otra forma de diluir la condición de nacionalidad histórica, ¿sí? Al que nos referíamos al principio, ¿no? Lo que significa el felipismo respecto a la cuestión nacional es una renuncia a dar la batalla. Se espera que la modernización vaya por otros caminos, más bien institucionales, pero la nación no es un problema. No es un problema para ellos. No ven como un problema, por ejemplo, que proliferen identidades locales, nacionales, a raíz de esas autonomías, ¿no? Como sí lo verá el aznarismo como expresión nacionalista posterior, ¿no? El felipismo dice, bueno, esta cuestión no es relevante. Es el aznarismo el que la pone como cuestión de primer orden, como cuestión que hay que revisar, ¿no? Y es el que pone en marcha un programa explícito de renacionalización. El aznarismo es el primero que se toma en serio la cuestión nacional. Y se la toma en serio en un sentido estrictamente borbónico. O sea, quienes toman la iniciativa, saben, desde el 96 son la Fundación Ortega, la Real Academia de la Historia, y fomentan la idea del decreto de las humanidades, ¿no? ¿Con qué idea? La de rebatir o contrarrestar ese localismo, ese identitarismo local, que empieza a ser visto, y esto es una cosa nueva, realmente la idea fuerte, o la idea de fuerza, se dice ahora, del aznarismo cultural, que el nacionalismo periférico es una cesión.
un chantaje. Es una derrota que conduce a la disolución de la nación española, ¿no? Esta, digo, es una idea potente que no ha hecho más que avanzar hasta nuestros días. Pero que entonces, y esto conviene recordarlo, entonces fracasa. Entonces fracasa precisamente porque estaba todavía muy presente la asociación de autogobierno, antifranquismo y democracia. Se veían como algo que venía unido, ¿sí? Todavía considerábamos muchos que el autogobierno era una conquista asociada a la propia democracia, ¿no? Por tanto, aquella iniciativa del aznarismo fracasa. No tiene mayor recorrido. Pero no opera ahí, no opera solo institucionalmente. El aznarismo no ha dejado de caminar en el ámbito cultural. Las derrotas institucionales y culturales, las batallas no van por la misma, no siempre son iguales, no siempre van de la mano, ¿no? Y pone en marcha una revisión histórica, influido buena medida por el thatcherismo, etcétera, la idea fuerte que tenía para el thatcherismo, la importancia que tenía forjar una identidad nacional despolitizadora, ¿sí? La idea de éxito, historia de éxito, la historia complaciente, ¿no? Pero el aznarismo toma como modelo Cánovas. Dice, nosotros lo que tenemos es que forjar una alianza nacionalista, nacional, sobre un consenso constitucional, consenso fuerte sobre ciertas ideas, que excluya, que margine las ideas o los partidos, las propuestas de los márgenes, ¿no? Periféricas también, el nacionalismo periférico, entre ellas, ¿no? ¿Y cuál es el contramodelo? Menos explícito, pero que se ha ido viendo con el tiempo. El contramodelo es la República. ¿Por qué la República? Bueno, fundamental, porque la República es precisamente la cesión de la izquierda respecto a la cuestión nacional. La República es lo contrario en ese sentido que el canovismo, ¿no? Es la complacencia. El aznarismo cultural trata de convencer a la izquierda desde entonces de que tiene que hacer autocrítica en la cuestión nacional. Autocrítica. Y defender de nuevo una idea, un sentimiento y una identidad nacional unificante, ¿no? Unificadora frente a las pulsiones austracistas, ¿no? ¿Qué necesita el aznarismo para llevarse a cabo? Un sagasta. Un sagasta. Necesita a alguien a la izquierda que responda a esa llamada, ¿no? Zapatero no es un sagasta, que es lo que va a venir a continuación, es todo lo contrario, lo veremos, ¿no? Pero el aznarismo no ha dejado, a pesar de esta derrota continua que ha sido la búsqueda del sagasta, esto es lo que ha hecho el aznarismo hasta ahora, el aznarismo cultural hasta ahora es buscar un sagasta, a pesar de esa derrota no ha dejado de caminar. Se ha refugiado en una cosa que se llama Libres e Iguales, probablemente, ¿sí? Dirigida, la portavocía es Cayetano Álvarez de Toledo, a la que muchos seguimos desde mucho tiempo, y que ha conseguido arrastrar a mucha gente de ámbitos culturales, intelectuales, ideológicos de la izquierda que se han sentido concernidos por esta llamada del aznarismo, ¿no? Pero esto no ha sido un camino de éxito institucional, pero sí un camino de éxito, entre comillas, cultural, ¿no? ¿Y por qué ha fracasado? Principalmente institucionalmente, porque el zapaterismo es todo lo contrario. El zapaterismo es, ¿queréis sagasta? Dice, pues yo lo que voy a hacer es primero memoria histórica. ¿Sí? La República es lo malo, para mí lo bueno. ¿Sí? Restitución de la legitimidad republicana. El pacto, ¿con quién lo hago? ¿El pacto de gobierno por el centro? No, el pacto de gobierno lo hago con partidos que ni se le hubiera ocurrido al felipismo, como Esquerra Republicana, como el Bloque Nacionalista Gallego, o como Izquierda Unida, ¿no? Y sobre la cuestión nacional, discutida y discutible. Discutida y discutible. Lo que le permite
a él abrir el camino al proyecto de Maragall, ¿sí? El proyecto del Pacto del Tinel, que suponía una revisión de la identidad nacional, no solo española, sino hacia adentro también una revisión del proyecto nacional en Cataluña. Luego, si quieres, tenemos tiempo para explayarnos en esto. El desenlace del proyecto Maragall ya lo sabemos todos. La repetida sentencia de 2010 del Constitucional. Y sobre ese encallamiento, el independentismo, el auge independentista, ¿no? sobre esa afrenta, ¿no? Bueno, concluyo. Hacia el presente. Este era el plan A, insisto, del aznarismo. Este era el plan A. Buscar un Sagasta. ¿Qué no ha encontrado? La derecha no ha parado de buscar estas complicidades, ¿sí? De llamar a la puerta de la izquierda para que se unan a un proyecto nacional, ojo, a una identidad nacional, ojo, sobre un relato, sobre una narrativa profundamente conservadora. O sea, queréis identidad nacional, pero oye, esto de la República, quita. ¿Sí? O esto de los autogobiernos. El proyecto es este. ¿Eh? La identidad es sobre esto. ¿Sí? Bueno. ¿Qué supone el 28 de abril, a mi juicio? Supone la derrota o la salida de un espejismo en el que ha vivido la derecha española en los últimos meses. La derecha española no era el plan, culturalmente, ¿eh? Estoy hablando de términos nacionales. Yo me dedico también como curro a estudiar al enemigo, pero en concreto respecto a este ámbito, esta cuestión. No era el plan. El plan no era la por ellos, de la izquierda, de la derecha. No era este el plan. No era el plan el de las banderas. Todo esto es una cosa es una solución casi desesperada. Precisamente porque ha fallado las soluciones de Sagastas que se han intentado. ¿Sí? Desde Susana Díaz para atrás. ¿Sí? Se han fallado. No han tenido buena salida. Y se va a crear un espejismo, sobre todo a partir del 29 de octubre del 2017 en Cataluña. Y de la expresión "no somos fachas, somos españoles" de aquella manifestación que proyectó a Ciudadanos en las elecciones siguientes, ¿no? Un espejismo profundamente borbónico. Un espejismo de un borbonismo radical. ¿Sí? Vamos a poder ganar y además no vamos a necesitar nuestra idea de España va a ganar y no necesitamos ya un Sagasta, no necesitamos ya la izquierda. ¿Sí? Esto es el espejismo en que han vivido, insisto, desesperadamente en los últimos meses. Este es el modelo de los tres teclados, del Aznar de los tres teclados, de los tres partidos, ¿no? Y es el que ha quedado derrotado, a mi juicio, en las elecciones del 28 de abril. ¿Sí? Ha habido algunas anticipaciones de esto. Las llamadas de Casado al balcón. Casado es un representante de esto. Casado es un producto de esto. La derechización nacionalista, el populismo nacionalista del PP es nuevo también. O sea, este casadismo es nuevo el resto de España. En Madrid no. Eso es importante también. El PP en Madrid, la derecha en Madrid y la derecha en el resto de España. La derecha abandona con esto una tradición regionalista que ha quedado desaparecida en los últimos meses. Una tradición regionalista. ¿Sí? Esto ha quedado fuera, aparcado. ¿Sí? Existía ahí. Y eso ha quedado derrotado, ¿no? La Plaza de Colón es otra anticipación de que vivían en un cierto espejismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo aquí? O cuál es, entre otros motivos, para finalizar, donde radica esta derrota del 28 de abril de este proyecto aznarista, borbónico, desaforado, ¿no? Este aznarismo 2.0, si queréis, porque el original era otro, insisto. Entre otros motivos, feminismo, muchos motivos podemos encontrar para la derrota del 28 de abril de la derecha, pero yo creo que
en lo que a la cuestión territorial toca, hay una percepción clara por parte del votante de izquierdas, creo. Y es, o incluso de centro, la percepción de que el borbonismo, o sea, ese proyecto de performativo, ese proyecto de construcción de realidad nacional española, solo podía llevarse a cabo con unas dosis de autoritarismo, muy potente. Y que esto no se iba a aceptar. Esto era imposible para mucha gente aceptar. ¿Sí? Un proyecto que está avalado por el discurso del 3 de octubre de Felipe VI. Está avalado. ¿Sí? Hay que disciplinar. Disciplinemos. No hay llamada al diálogo. Disciplinemos. Pero mucha gente, una parte importante de la sociedad española, esto no lo acepta. No está dispuesta a perder ciertos derechos y libertades a costa de esto. Ahora bien, ¿dónde, y lo dejo aquí, está, a mi juicio, el peligro? ¿O por qué creo que sigue caminando esto? ¿Por qué sigue caminando esto? Bueno, eso sigue caminando porque hay una parte, también importante, sobre todo de la nueva intelectualidad liberal, que esto le resulta aceptable. O sea, en todo este proceso han surgido nuevos analistas, nuevos comentadores, nuevos opinadores, en la prensa, en la televisión, jóvenes, liberales, de formación, muchas veces felipista, europeísta, que esto les parecía aceptable esta dominación. Para mí lo nuevo en el escenario de la derecha española, ¿sí?, conservador español, es, culturalmente hablando digo, es esta voluntad recentralizadora que no estaba presente, o estaba larvada, o estaba en conflicto dentro del Partido Popular antes, ¿no? Y que sigue teniendo capacidad de atracción muy potente hacia buena parte de la izquierda. Sigue teniendo la capacidad de seguir atrayendo. O sea, tiene sus límites, siempre tiene sus límites. Pero sigue, poco a poco, sigue trabajando y atrayendo, ¿no? Y yo creo que la desgracia es precisamente esto que ponía en cuestión Reyes, ¿no? Y es el olvido por mucha gente de esa cultura federal, de esa idea de que el autogobierno, o sea, la decisión de autogobernarse y hacerlo compatible con otras voluntades de autogobierno, ¿sí?, está asociada a la propia lucha democrática, ¿no? No sé si al final acabaremos pensando todos, como decía Gustavo Bueno, iba a decir el malo, pero en caso el peor, habría que decir, el Gustavo Bueno, hijo, que decía que en la entrevista esta que le hacían en España a los intelectuales, que las autonomías eran un invento de la CIA. Si lo habéis leído esto. Entonces las autonomías son un invento de la CIA, de aquello de los congresos por la libertad de la cultura, ¿no? Decía, no sé si al final nos acabarán haciendo pensar a todos que es cierto, que las autonomías son un invento de la CIA. Bueno, pero yo, mientras me quede voz y me la den para hablar aquí Curro y Antonio, pues yo seguiré defendiendo lo contrario, ¿no? Y es que esta cultura federal es inherente a la cultura democrática española. Nada más, gracias.